Hola, buenas noches a todos. Bueno, vamos a entrar en una clase que es muy importante porque es justamente ya comenzar a revisar algunos fundamentos del cannabis medicinal, las aplicaciones clínicas, la parte de dosificación, titulación. Va a ser realmente una clase bastante ágil, bastante dinámica. La idea es que entendamos hoy qué sucede con el cannabis medicinal en nuestro país, entendamos también cuáles son las diferentes o los diferentes medicamentos que hoy ya tenemos disponibles y cuáles tendremos en el futuro, que es lo que nos espera por venir en esta ciencia de la endocannabinología clínica. Y vamos a ir pues con algunos ejemplos de casos clínicos ya de aplicaciones muy puntuales en el consultorio. Lo primero que quiero decirles y que trato yo de que esto quede sumamente claro es que algunos pacientes piensan que el cannabis es para todo, que sirve para el cáncer, para el lupus, para la uña y los hongos de los pies, para los piojos de la cabeza y lamentablemente pues tenemos que decirles que la evidencia científica pues es limitada. Entonces a veces las expectativas de los pacientes son sumamente altas y ahí tenemos nosotros como médicos que ser realmente muy realistas con ellos. También es cierto que el cannabis no es para todos, es decir, hay pacientes que como con todas las sustancias reaccionan de forma positiva y hay algunos incluso que tienen reacciones de intolerabilidad a las sustancias. Y este no es, digamos, algo diferente en el tema de la cannabis o las sustancias cannabinoides o fitocannabinoides, ya que en algunos pacientes la respuesta suele ser muy buena, con una dosificación pequeña, con una base y un techo, digamos, relativamente cortos, y en algunos pacientes, lamentablemente, incluso encontramos que hay una intolerancia a estas sustancias. Entonces, partiendo de esto, clínicamente, ¿por qué como profesional de la salud debes de conocer esta alternativa terapéutica? Los pacientes están utilizando la mayoría de las veces este tipo de alternativas y pues nosotros necesitamos guiarlos, necesitamos enseñarles por qué camino ir. Así es que esto nos está llegando al consultorio hoy día, esto no es realmente un secreto. El paciente llega con el bote, con el aceite, con la tintura, con las gomitas o incluso fumando o inhalando ya el cannabis como una alternativa para paliar ciertos síntomas. Así es que esta es una de las principales razones por las que nosotros como médicos debemos estar muy al pendiente de esto. Los avances científicos pues siguen avanzando aceleradamente, no solamente para el tema de cannabis, sino también para el tema de otros enteógenos como alternativa médica. Y todas estas moléculas se están convirtiendo en la punta de lanza de muchos tratamientos hoy día. Así es que también sabemos que si no nos ponemos nosotros a la vanguardia, la ciencia nos va alcanzando. Y hoy, pues lo hemos visto con cannabis. Cannabis fue una molécula ilegal en un cajón de la oscuridad del mercado negro y ha ido avanzando relativamente rápido en todos los países su legalización y su regulación. Y pues México, desde el 2017, tiene esta alternativa terapéutica dentro de su Ley General de Salud. La cannabis o el cannabis están consideradas una alternativa médica donde el paciente tiene el derecho de recibirlo. Lamentablemente, pues del 2017 hasta hace algunos cuantos meses, nosotros no contábamos con un reglamento, no había una reglamentación, no había una regulación del tema medicinal. Es en enero del 2021 cuando en nuestro país se publica en el Diario Oficial de la Federación el reglamento de cannabis para usos médicos y de investigación. Y es por eso que pues esta clase también es muy importante, dado que el estado actual de la ciencia con cannabinoides pues nos está alcanzando, nos alcanzó y llegó ya a nuestros consultorios. Sabemos que más de 55 países a nivel del mundo han legalizado su uso. Tenemos hoy día más de 3.500 estudios clínicos publicados a nivel internacional con un buen grado de evidencia que hablan de los diferentes usos médicos de la planta de la cannabis. Se han iniciado también innumerables ensayos clínicos
de cannabinoides en los últimos años y actualmente pues hay más de 100 ensayos activos en este instante, hablando de la clínica. Diariamente, para quienes somos apasionados de esto, pues realmente necesitamos mucho tiempo para poder ir avanzando y revisando toda esta data que se va poniendo en nuestras manos dentro de la información científica. Entonces, vuelvo a repetir, frente a qué estamos hoy día y por qué tan importante conocer qué tenemos disponible, qué podemos hacer con este reglamento como médicos, como profesionales de la salud. Pues una cosa que tenemos que entender es que venimos justamente desde el 2017, si no es que todavía un poquito antes, con un mercado negro existente, con un mercado de autoconsumo, autocultivo, donde los pacientes, los consumidores, pues habían hecho sus preparaciones de forma casera para poder tratar algunos de sus padecimientos o dolencias. Este mercado negro hoy día en nuestro país, sobre todo cuando estamos hablando de e-commerce, cuando estamos hablando de aplicaciones para venta en internet, pues se encuentra realmente sumamente peleado. Si ustedes hacen una búsqueda en Amazon, en Mercado Libre y en este tipo de aplicaciones, pueden encontrar hoy día cerca de 650 productos que contienen elementos de la planta. Principalmente, 70% de ellos, productos que tienen cannabidiol o CBD en diferentes presentaciones. Tinturas, aceites, gomitas, comestibles. Y esto es lo que el paciente pues escucha en internet, lee en internet, realmente no se pone a averiguar la fuente. Muchas veces ahí mismo en ese tipo de artículos les dan y les ofrecen los productos con aparentemente cannabidiol o full spectrum o cannabis en general, la planta, y pues la gente lo compra y es cuando llega a nuestros consultorios en medio de este mercado gris. Pero realmente, pues, ¿qué es lo que tenemos nosotros disponible? Para poder llegar a ese punto, pues hay que entender que hoy para los pacientes el cannabis se percibe ya como un tratamiento eficaz. De hecho, hemos visto un avance en las encuestas en nuestro país de aprobación en la población general de México, donde pues cada día son más personas las que están a favor de que se regule y se legalice absolutamente todo lo que tiene que ver con esta planta. Uno de los principales aciertos, una de las principales cosas que la gente hoy defiende, pues es el uso medicinal. Y de hecho, pues cada día, vuelvo a repetirles, los pacientes conocen un poco más, leen un poco más y se acercan a este tipo de alternativas. 3 de cada 4 pacientes informan una mejora sintomática en los estudios clínicos internacionales. Y hablar de 3 de cada 4, pues es hablar de una molécula farmacológica bastante eficaz. Y es por eso que pues la gente se acerca, una vez que se acerca y observa una mejora, pues simple y sencillamente te llega a avisar a ti como médico que ya lo está utilizando. Y el tercer punto importante es que si hay un problema que está creciendo considerablemente es el insomnio. Los problemas de sueño son cada día más frecuentes, se convierte en una sintomatología que prácticamente aparece en todas las patologías, por lo que pues muchas de las personas que se acercan a cannabis se acercan justamente para poder mejorar su insomnio, para poder mejorar su sueño, y entonces es así como llegan nuevamente hasta nosotros. Y les decía, pues, ¿qué tenemos hoy disponible? De acuerdo al reglamento de cannabis medicinal, es muy importante, antes de pasar a estas indicaciones, que entendamos que el reglamento nos permite manejar medicamentos derivados de la cannabis, medicamentos que contengan elementos moleculares de la planta del cannabis. No permite la flor seca como un API o como una sustancia activa, ¿sí? Y eso es importante porque los pacientes hoy día tienen el derecho como ciudadanos de poder utilizar la planta de cannabis para su uso adulto responsable.
motivo por el cual pues hoy día los médicos estamos un poco con las dos canchas, con la cancha del uso adulto, cuando el paciente llega al consultorio ya con la planta o la flor seca inhalada, vapeada, vaporizada, y por otro lado solicitándonos a nosotros algún medicamento que contenga derivados de la cannabis. El reglamento, por ende, habla de 3 líneas. La línea de los medicamentos, también llamados fórmulas magistrales o medicamentos personalizados, que utilizarán o utilizan en este momento las moléculas aisladas, principalmente el CBD, para poder realizar diferentes formas farmacéuticas de acuerdo a la prescripción del médico. ¿Okay? Vamos a tener medicamentos herbolarios que requieren un permiso de COFEPRIS, requieren un registro y requieren, por ende, un procedimiento para poder obtener este registro, demostrando que la molécula y la forma o la fórmula que están presentando puede ayudar a mejorar, paliar o contribuir como una terapia add-on a cierta patología. Esa es la medicina herbolaria o el medicamento herbolario. Y una tercera línea que va a llevar bastantes años, si no es que entra este acuerdo de intercambiabilidad de registros sanitarios, los medicamentos que sean derivados de la planta del cannabis. Y medicamento alopático, medicamento de prescripción, requiere estudios fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 para poder entrar al mercado. Y por eso hablamos de que en este campo de la medicina basada en moléculas cannabinoides, pues vamos a esperar en nuestro país cuando menos unos 3 a 5 años para poder tener registro de este tipo de moléculas. El otro que les mencionaba es el acuerdo de intercambiabilidad, donde alguna molécula ya registrada en Estados Unidos, en Europa y en sus agencias regulatorias sean reconocidas por COFEPRIS y otorguen por el espejo regulatorio, por la intercambiabilidad del registro, la aprobación expedita en nuestro país. Esto sucedería en productos, por ejemplo, como Epidiolex, como Sativex, como Marinol, que ya tienen este registro en algunos otros países y que pudiese aplicar en el nuestro. ¿Okay? Con ese panorama de lo que vamos a tener en el futuro, pues nos enfocamos entonces en este cuadro, que es justamente la evidencia científica de todos aquellos efectos terapéuticos del cannabis. Y como ustedes pueden ver, pues tenemos una infinidad de cosas y por eso a veces consideramos que el cannabis es realmente la panacea para muchos de estos padecimientos, pero recordemos la clase de sistema endocannabinoide, donde podemos observar que pues hay receptores cannabinoides prácticamente en todos y cada uno de nuestros órganos, de nuestros sistemas. Y es por eso que cuando tú colocas un cannabinoide de forma exógena, pues modificas todo este sistema endocannabinoide y principalmente, pues bueno, logras justamente hacer cambios en diferentes patologías. Donde hay evidencia sustancial y donde nadie nos puede pelear que las moléculas del cannabis, que la planta de cannabis mejora radicalmente los síntomas. Número 1, yo diría que el rey de la data clínica son las epilepsias no refractarias. Y también son aquellas que han permitido que la legalización de la molécula de la planta del cannabis se mueva de forma dramática y rápida a nivel gubernamental en cada país. Han sido las madres, los padres, las familias de niños que tienen epilepsias de muy difícil control, epilepsias que no responden a tratamientos anticonvulsivos tradicionales y que con la planta del cannabis han logrado un control extraordinario. Estamos hablando de niños que tienen 300, 100 crisis convulsivas al día y que con el uso de cannabis las crisis se llegan realmente a convertir
en 10, en 5 o en muchos de los pacientes en ninguna crisis al día. Entonces, esta evidencia ha sido sustancial, ha sido en una población vulnerable, pues que ha movido además, repito, de forma civil, ha movido y ha acelerado la regulación y la legislación del cannabis en el mundo y sin lugar a dudas es la que más contundencia, evidencia científica tiene en la medicina. La segunda, yo diría que es el dolor crónico. El dolor crónico pues abarca una serie de cajones del dolor que hacen también que pues la evidencia clínica, las publicaciones sean sumamente abundantes, ¿no? Hablamos de dolor agudo, dolor crónico, dolor somático, es decir, dolor abarca realmente un mundo de cosas donde cannabis y sus cannabinoides pues han hecho realmente un papel a nivel de la eficacia, de la seguridad y de la tolerabilidad muy importante. ¿Okay? El tercero, yo diría que es justamente el tratamiento de náuseas y vómitos inducidos por la quimioterapia. Y en este sentido, pues la data realmente es tan contundente que muchas veces no basta tampoco la gran cantidad de estudios, sino la contundencia o estadística significativa que tenga a nivel análisis. Y aquí, en el tema de náuseas y vómitos inducidos, vemos realmente una contundencia muy importante. Y por eso está en este cajón, donde el cuarto punto donde consideramos que hay la evidencia científica, la medicina basada en evidencia que demuestra la eficacia del cannabis es en los síntomas de espasticidad muscular, pacientes con esclerosis múltiple. ¿Okay? Este es el cajón de evidencia sustancial. Aquí no hay duda que el cannabis funciona, aquí no hay duda que tenemos una herramienta terapéutica eficaz, segura y bien tolerada. Tenemos otros dos cajones en donde estamos trabajando continuamente y los investigadores pues han ido también en avanzada para poder generar esta evidencia moderada y esta evidencia clínica que permita pues dar a conocer cuáles son los mecanismos de acción del cannabis en otras patologías. ¿Dónde vemos esta evidencia moderada? Una de las indicaciones principales y la que más busca el paciente que acude a medicina canábica, endocannabinología o medicina basada en cannabinoides es el insomnio. Y ahí es donde también tenemos una contundencia muy importante del tema de manejo de CBD y THC en los pacientes. Avanzado en la oftalmología el uso de cannabinoides, no solamente en glaucoma, en uveitis, en retinitis y en muchas otras patologías inflamatorias del ojo, en donde los cannabinoides también se están abriendo camino y donde la ciencia nos está llevando para que estas moléculas también formen parte del arsenal terapéutico en oftalmología. Y una de las, pues yo les diría de las patologías donde en la clínica generalmente nos coronamos, nos sacamos un 10, los pacientes se van muy contentos, es con la fibromialgia. Recordemos que esta patología reumatológica, esta patología dolorosa, que a veces llega al psiquiatra, a veces llega al neurólogo, a veces llega al reumatólogo, al internista, causa un dolor generalizado en los pacientes, una falta de sueño, una fatiga crónica y cuadros afectivos de tipo ansioso-depresivos, lo cual pues lo hace un target terapéutico pues muy importante para el cannabis y donde hay una respuesta también con una eficacia comparada contra el tratamiento existente hoy día muy importante. Este sería el cuadro de evidencia moderada y hablando de evidencia limitada, pues la limitación está en que llevamos con esta molécula en el ámbito legal poco tiempo y donde pues el avance lamentablemente pues no ha sido como quisiéramos justamente porque no hemos tenido el tiempo, no hemos tenido pues ahora sí que la dinámica de hacer investigación a partir de un campo legal.
Y por eso tenemos hoy una evidencia limitada en pacientes con síntomas de ansiedad, en pacientes con síndrome de la Tourette o en pacientes con trastorno de estrés postraumático. Sin embargo, en esta pandemia, por ejemplo, y lo que vamos llevando, se han acumulado una serie de estudios relacionados justamente con la aplicación del manejo de trastornos de ansiedad, incluyendo el trastorno de estrés postraumático, con cannabis, principalmente con cannabidiol. ¿Okay? Y pues bueno, ahí cerraríamos sin decir que estas son solo las aplicaciones, porque vamos a ver más adelante cómo en autismo, como por ejemplo, en cáncer, hay muchas aplicaciones muy interesantes en el tema de cuidados paliativos, en el tema de inmunología, ¿sí? Sin embargo, quise yo colocar aquí aquellas que cuentan con toda esta revisión sistemática, con todos estos artículos que están en la literatura científica y que son de una contundencia estadística. Aquí están tres de las publicaciones que siempre les pedimos, les sugerimos que lean para que realmente tengamos pues una profundización de este tema. Son, como ustedes lo pueden ver, revistas médicas internacionales de mucho renombre que hablan también desde un grupo, desde un gobierno, hablando de Canadá, por ejemplo, que ha sido pionero en la regulación y en la legislación de la medicina con cannabinoides en el mundo, pues todos los documentos regulatorios que avalan el uso de estas moléculas son importantes que también nosotros como médicos mexicanos los conozcamos. Estos son los cannabinoides sintéticos aprobados por algunas entidades regulatorias a nivel del mundo. Ustedes pueden ver que aparece ahí Estados Unidos, que tenemos a la FDA, Australia, Alemania, Nueva Zelanda, Reino Unido, Canadá, Uruguay, y ellos cuentan ya, como habíamos revisado en la clase anterior, con algunos cannabinoides sintéticos que ya se utilizan de forma pues habitual en el campo clínico. Vamos a tener ahí de los más conocidos el Epidiolex, el Sativex, el Cesamet, el Marinol, ¿sí? El Epifractan. Todos estos son productos que contienen ya sea derivados o sintéticos de THC o sintéticos o derivados de CBD. ¿Okay? Todos estos se hicieron con estudios fase 1, fase 2, fase 3, hasta los estudios post-comercialización que han permitido tener en las indicaciones precisas estos medicamentos en estos países. Las indicaciones son variadas, pero vamos a tener epilepsia refractaria en niños y adolescentes, epilepsia refractaria en la población general, dolor crónico de tipo neuropático, aquí hablamos de solamente un tipo de dolor, espasticidad en cualquiera de sus patologías, vómitos inducidos por quimioterapia, y estas son estas aprobaciones que ya tenemos en algunas entidades regulatorias en el mundo. Ya habíamos hablado la clase anterior de esta clasificación, no me voy a detener, pero únicamente para hacer un recordatorio de que a nivel de medicina, hoy somos capaces de tener aislados tanto de tetrahidrocannabinol como de el CBD, que es el cannabidiol. Podemos, existe, digamos, la posibilidad de extraer cada uno de estos cannabinoides, cada uno de los terpenos y flavonoides que les contamos la clase anterior y poder generar una medicina personalizada para cada paciente. Esto nos permitirá, pues, tener una dosificación mucho más progresiva, una titulación lo suficientemente lenta para poder llegar finalmente al tratamiento de mantenimiento. ¿Quién es el paciente que queremos nosotros en la endocannabinología clínica o en la medicina enfocada a los cannabinoides? ¿Cómo elegimos este tipo de terapia? Tengo estas 6 preguntas que siempre hacemos en el consultorio y que nos hace tener un screening bastante completo para poder
definir si el paciente es candidato a este tipo de terapia o no. Lo primero que hay que preguntarse es si existe la evidencia o el soporte hacia la patología, indicación o molestia que el paciente esté refiriendo. Si existe esta evidencia científica, pues se acumula una palomita, se acumula un acierto en este cuestionamiento y vamos avanzando y diciendo, ok, el paciente pues me está viniendo a ver por algo donde ya existe por lo menos algo en la ciencia escrito. Avanzando este paso, lo que yo tengo que revisar es cuál es el tratamiento que está recibiendo mi paciente hoy día y si existen necesidades médicas no cubiertas que podamos todavía con el tratamiento existente poder, digamos, modificar para darle respuesta al paciente. Si tenemos una respuesta negativa, si sabemos que pues esto ya dio de sí, el tratamiento está bien instaurado y no hay nada más que hacer y al contrario, el paciente presenta una polifarmacia muy importante con dosificaciones ya prácticamente todas a mantenimiento, pues lo que incluso esperamos pues es tratar de ayudarle al paciente a eliminar esa polifarmacia lo más posible, eliminando eventos adversos y entonces sí pudiera ser ese el mecanismo o la herramienta para agregar al cannabis como una molécula que nos ayuda a mejorar el cuadro clínico. Pregunta número 3 es si existen antecedentes de abuso o dependencia principalmente al cannabis o si hay un riesgo de desarrollar este abuso. Existen, de hecho, algunos cuestionarios que están específicamente diseñados para poder conocer el riesgo que tiene el paciente de abusar de algún tipo de sustancia o medicamento. Es importante porque, pues, si nosotros tenemos ese paciente y nos hace el semáforo amarillo o de plano rojo y nos dice, ten cuidado, este es un paciente que abusa de sustancias, el problema, uno, va a ser para nosotros como médicos, porque vamos a tener continuamente al paciente ahí solicitándonos recetas o exigiéndonos una receta, que en el caso de los mexicanos, pues ustedes lo saben, el reglamento determina que todo aquel producto que contenga THC, ¿sí?, que sigue siendo dentro de su listado un estupefaciente, pues va a requerir una prescripción especial, una prescripción que hoy conocemos como de QR o pues de medicamento controlado o medicamento psicotrópico. Y pues en este sentido, este paciente va a ser para nosotros un problema, más que un aliviane en nuestro cotidiano clínico. Segundo, pues son pacientes complicados que comienzan a abusar de los sistemas de salud y pues el tema de abuso, con lo que conlleva, y que seguramente todos tienen en mente a qué me refiero, ¿no? Estar lidiando con la familia, con un paciente que ya está realmente limitando su vida cognitivamente, limitando su vida por el propio abuso, ¿sí? Y por eso es que es tan importante tener esta tercera pregunta en mente todo el tiempo. Si bien es cierto que el cannabis es una sustancia de baja dependencia comparado con muchísimas otras sustancias, incluyendo las legales, el azúcar, las conchas, el pan, como dicen los pacientes, el alcohol, el tabaco, pues bueno, realmente el cannabis tiene un porcentaje de dependencia sumamente bajo, pero el riesgo está. Y si tenemos un paciente con ese warning y sabemos que podemos ocasionar más daño, probablemente ahí estaríamos poniendo a este paciente en una cajita de espera hasta que, pues bueno, realmente no nos quede de otra, pero en este motivo o en este sentido se convierte en algo que puede frenar el sí o no para que el paciente sea candidato a este tipo de terapia. También es muy importante evaluar las expectativas del paciente con el tipo de terapia que le estamos ofreciendo, por lo que les decía, porque el paciente considera que cannabis le va a salvar la vida. Hay mucha gente que pues se basa en lo que vienen en las redes sociales y lo que leen ahí para considerar que eso es la verdad. Y pues hoy día en las redes sociales y en internet ustedes encuentran fake news
que dice que el cannabis curó a una señora de un cáncer masivo, fulminante, con metástasis a todos lados, ¿no? Cuando eso, pues, es imposible. Entonces, hay que conocer las expectativas del paciente. Yo les puedo decir dentro de mi experiencia que aquellos con expectativas muy, muy altas son malos pacientes. Aquellos con expectativas realistas, educadas, basadas en una información certera, generalmente dadas por un médico previamente, responden bastante bien, y que también los pacientes con expectativas muy bajas, y aquí es donde el efecto placebo juega muchísimo, como en todas las demás moléculas médicas, aquel paciente que no cree o que le tiene miedo o que tiene sus limitaciones por los prejuicios, son pacientes que no van a responder tan bien a la terapia. ¿Okay? Tenemos que preguntarnos cuáles son los riesgos y beneficios del uso de cannabis en un paciente. Como toda medicina, como toda alternativa farmacológica, contamos con riesgos y beneficios del uso de esta planta. Y pues nos lo tenemos que preguntar y colocar en una balanza, esto para poder dar pie y dar banderín verde al tratamiento de cannabis en el paciente. El punto 6 es fundamental porque los pacientes que están en este tipo de medicina son pacientes muy demandantes y pacientes que van a requerir, cuanto menos al principio de la terapia, un seguimiento muy riguroso y muy detallado, muy detallista. Recuerden que para llegar al techo, llegar a la dosis de mantenimiento de cannabis, muchas veces nos lleva pues varias sesiones en conseguirlo, y si no le damos seguimiento al paciente, el paciente, número uno, pues no va a tener ningún beneficio, no va a encontrar un alivio en la sintomatología, se va a desesperar, va a empezar a hacer uso y va, como somos todos además los mexicanos expertos, va a empezar a autoprescribirse cosas, a cambiar, subir, modificar su tratamiento y finalmente, y lo más posible, es que abandone la terapia. Entonces, estos son los 6 puntos que yo les diría que queden en mente cuando ustedes estén eligiendo o estén pensando en un paciente con el cual vamos a usar cannabis. A ver si sigue esta. Importantísimo también que lo tomemos en cuenta, el cannabis no es una terapia de primera línea. El cannabis es un tratamiento add-on, es un tratamiento que se agrega a las terapias actuales, que nos ayuda a resolver muchas veces la polifarmacia, a reducir dosificaciones, pero que de ninguna manera se utiliza como primera línea de tratamiento para nada, ni para epilepsia, ni para dolor, ni para cáncer, ¿sí? Primero encontramos al paciente con un esquema de tratamiento y bajo ese esquema nosotros vamos colocando esta herramienta terapéutica y vamos haciendo modificaciones pertinentes hasta que muy probablemente quede un par o una medicación concomitante para estos pacientes, ¿ok? Incluyendo entonces el tema del cannabis. Tenemos también que revisar cuál es la medicación o la farmacología actual del paciente. CBD y THC, como cualquier molécula química, y ya lo vamos a ver también en otras clases, tienen pues una interacción en el citocromo P450 de nuestro hígado. El metabolismo es un metabolismo hepático y esto muchas veces pues hace que las interacciones con medicamentos concomitantes sean importantes, ya que esto puede sinergizar la respuesta de la medicación, o sea, incrementar la respuesta de la medicación, o bien, tristemente, reducir la eficacia de algunos otros medicamentos concomitantes. Entonces, entender la farmacocinética y la farmacodinamia, que van a ver en otra clase solamente ese tema, es muy importante, ¿sí? A partir de ahí vamos a determinar cuál es la dosis. Esto es algo que a los profesionales de la salud nos cuesta muchísimo porque no hay una sistematización como sí lo existe en la medicina alopática. En medicina alopática, por ejemplo, en mi campo, en psiquiatría,
Si tú ves un paciente con depresión, así tenga 6 años, tenga 30, tenga 50 o tenga 100 años, tú le vas a dar, por decirles un ejemplo, 10 miligramos de citalopram. No importa si pesa 15 kilos y pesa 100 kilos. Sí, se da una dosificación estándar y eso sucede igualito con analgésicos, ¿no? Si quieres paracetamol, ustedes revisen, los kilos por peso se van deteniendo, sobre todo ya cuando el niño ya se convierte en un adolescente y prácticamente las dosificaciones son estándar. En antibióticos sucede lo mismo. Entonces, en cannabis no es así. En cannabis, muchas veces las variaciones de dosificación entre base y techo, entre paciente y paciente, varían mucho. Varían lo suficiente como para hacer, por ejemplo, una diferencia entre 25 miligramos hasta 300 miligramos en el caso de pacientes, por ejemplo, con epilepsia o con autismo, que requieren dosis muy altas de la medicación. ¿Por cuánto tiempo vamos a recetar el medicamento? El cannabis es un medicamento que tiene un principio y que tiene un fin. También la gente tiende a pensar que una vez que te instauran cannabis, pues ya te vas a quedar con cannabis de por vida. Eso no es verdad, eso es un error y pues tenemos que tomar en cuenta que si se trata de una enfermedad crónico-degenerativa, pues muy probablemente este medicamento acompañe al paciente durante toda la estancia, pues, de la enfermedad o de la vida del paciente. Sin embargo, hay patologías que tienen un principio y un fin. Y una vez que se logra mejorar, que se logra controlar o que se logra incluso quitar el problema, pues el cannabis también tiene que salir de nuestra prescripción clínica. Entonces, sí hay un principio y un fin. También es cierto que dependemos de cada paciente, de cada historia clínica que tengamos enfrente, ¿sí? Tenemos que evaluar cuál es la respuesta del paciente. Hay pacientes que reaccionan rápidamente al cannabis, hay pacientes que se tardan mucho tiempo en reaccionar y tenemos que ir entendiendo cuáles son los efectos secundarios que ha presentado o que va presentando el paciente para pues evitar que haya un impacto en su calidad de vida, para poder modificar la dosificación. Generalmente cuando aparecen efectos secundarios, como en todas las medicinas, como en todas las moléculas, quiere decir que la dosificación está un poquito más arriba de lo deseado. Ahí es donde tenemos que utilizar nuestro sentido común para comenzar a medir, comenzar a bajar, comenzar a titular de forma adecuada la dosificación en el paciente. Entonces, como ven, no es una ciencia fácil, la endocannabinología clínica requiere de mucha paciencia, requiere entender cuáles elementos del cannabis necesito para poder modificar cierta sintomatología, conocer cuál es la evidencia científica disponible en el caso de mi paciente y comenzar poco a poco con algo que es el mantra de la clínica del cannabis, que dice start slow, go slow, empezar muy despacio y bajo y continuar despacio y bajo en encontrar la medicación y la dosificación ideal para cada paciente. Hay que tener muy en cuenta la mirada desde nuestro paciente. Algunos se sienten muy cómodos usando derivados del cannabis. Incluso ellos solicitan al médico tratante esta alternativa. Y habrá otros donde encontremos una aplicación y encontremos que esto les puede mejorar. Y sin embargo el paciente pues tenga incomodidad, se sienta pues no bien, esté incluso pensando que está haciendo algo que no es correcto, que está haciendo algo ilegal, ¿no? Y hay que comunicar realmente cuál es el estatus, de qué forma la planta del cannabis y sus derivados pudieran ayudarle a mejorar su vida. Y esto, esta comunicación, esta educación, sin lugar a dudas, pues es la pieza clave y fundamental también de la medicina basada en cannabinoides. Vuelvo a repetir, no hay una estandarización en la prescripción. Para cannabis no hay una dosis estándar. Dependemos de una evaluación exhaustiva del paciente y, como yo les digo, una visión de dron.
quiere decir que yo me coloco arriba del paciente y comienzo a ver todas las aristas que hacen parte de su sistema, cómo es la familia, si hay red de apoyo, si va a haber la posibilidad económica. Ustedes saben que los medicamentos derivados de cannabinoides no son baratos, ¿no? Como todas las medicinas, ¿no? Y muchas veces se complica para la familia si no hay una red de apoyo para el paciente continuar la adherencia al tratamiento. Hay que ver nutrición, hay que ver los hábitos físicos, porque esto está involucrado también en la cantidad de cannabinoides o endocannabinoides que el paciente pueda sintetizar por sí mismo. Y también en ese sentido, como endocannabinólogos, tenemos que apoyar al paciente no solamente con medicamentos exógenos o en este caso fitocannabinoides, sino procurando que su sistema endocannabinoide en general pueda mejorar y asimismo puedan mejorar las enzimas, los catalizadores, los receptores, la avidez de los receptores y los endocannabinoides como anandamida y 2-AG. Y esta prescripción pues convierte al médico cannabinoide o al médico experto en endocannabinología pues en un coach, digamos, holístico de la vida del paciente. Hay que enseñar al paciente a hacer ejercicio, a comer mejor, a estar al pendiente de su hidratación, a tener estados anímicos donde descanse, donde medite, donde haga pues cierta concientización del aquí y el ahora. O sea, no es, parecería tonto, pero esto es parte de lo que hacemos nosotros cuando prescribimos un medicamento. Damos muchos otros elementos a la vida del paciente para mejorar esto. ¿Ok? Entonces vemos nuevamente pisos de 1 a 25 miligramos por kilo en el caso de CBD y también aplica en el caso de THC paciente a paciente. O sea, dependemos de todo esto, dependemos de quién es el paciente que llega a nuestro consultorio, la edad que tiene, si es un pequeñito, si es un teenager, un adolescente, ¿no? Si es un adulto, si es un adulto mayor, ¿sí? Dependemos muchísimo y no, vuelvo a repetir, yo no soy feminista de hueso colorado, pero pues no es lo mismo cómo reacciona el sistema endocannabinoide en el sexo femenino que en el masculino, porque pues vemos que hay un involucro que se contraponen también elementos como el reparto de grasa corporal, las hormonas femeninas y masculinas, y por eso pues vemos también una respuesta al cannabis diferente muchas veces entre hombres y mujeres. El peso es importante. Recordemos que los cannabinoides son lipofílicos, quiere decir que a ellos les gusta la grasa y se almacenan en el tejido adiposo. Si yo veo a un paciente con sobrepeso, un paciente obeso, pues seguramente los cannabinoides quedarán ahí, se absorberán, estarán ahí más tiempo y la eliminación de estos cannabinoides en pacientes obesos pues será mucho más lenta que un paciente que no tiene grasa corporal, que no tiene tejido pues, lipídico y que no puede realmente almacenar estos cannabinoides en su cuerpo y por lo tanto la eliminación es más rápida. Hay que tomar en cuenta los padecimientos pues, para los cuales nos están consultando, cuál es la evidencia y cuáles los medicamentos concomitantes que acompañan a cada uno de estos individuos que llegan al consultorio. También lo mencionaba el doctor Suárez en la clase anterior, el tema de la genética, el determinar cómo es que está determinada la genética del paciente con respecto al cannabis. Hoy, gracias a estudios genéticos, farmacogenéticos, podemos nosotros conocer el perfil exacto de respuesta de los diferentes cannabinoides con respecto a la clínica. Sí, y bueno, eso lo tenemos ya disponible en nuestro país. Con todo gusto, en NAMCAM pueden encontrar esa información de dónde realizar su perfil genético y vamos a poder ahí, como médicos, tener un alcance mucho más fehaciente y claro
de qué tipo de paciente es este y cuáles cannabinoides vamos a poder utilizar para ayudarle ya en el padecimiento en particular. Se convierte pues en una medicina revolucionaria, en una medicina de punta, ¿no? Que pues, no hubiéramos imaginado, hablando sobre todo de una planta que cuando recién la escuchas, pues te lleva a pensar en esta historia de ilegalidad, en esta historia de mercado negro durante tanto tiempo. Pero hoy es una de las moléculas del futuro, es una de las moléculas farmacéuticas más importantes y, pues bueno, definitivamente la que más cantidad de información e investigación nos va a dar a conocer en los siguientes 10 años. Aquí vemos las formas farmacéuticas disponibles con cannabis, y cuando yo hablo de formas farmacéuticas, pues también dependo mucho de la regulación internacional y del país y de su reglamento de cannabis, donde pues vamos a ver que muchos de los países sí aceptan a la flor seca, ya sea inhalada, vaporizada, con fines medicinales, e incluso está dentro de sus guías farmacológicas, dentro de sus guías clínicas, como un API. En el caso, repito, de nuestro país, la flor seca no está considerada en el reglamento, no están considerados los remedios herbolarios, y por ende, pues esta es una de las alternativas a las cuales pues, nos vamos a ver un poquito limitados, pero que de alguna manera para calmar las aguas, como yo digo, pues sabemos que hoy día la Corte les da permiso y responsabiliza y da pues todo, ahora sí que la puerta abierta para que el paciente, si de forma adulta responsable, pueda fumar, inhalar o vapear este tipo de productos con cannabinoides. Entonces, ahí hay, digamos, se pisan un poco los dos elementos, el elemento del uso adulto responsable con el elemento terapéutico, pero son cosas con las que vamos a tener que lidiar los médicos mexicanos, en lo que se afinan, digamos, los reglamentos en nuestro país. Hoy día, ¿qué sí vamos a tener? Vamos a tener formas magistrales, que esas pueden realizarse por medio de tinturas, aceites, la parte tópica, la parte sublingual, vía oral, evidentemente, con cápsulas líquidas, con jarabes. Sí vamos a tener una serie de formas farmacéuticas, ya sea con, repito, fórmulas magistrales o medicamentos herbolarios, o también seguramente en un futuro tendremos medicamentos de prescripción con cualquiera de estas presentaciones farmacéuticas. Importante entender que el inicio de acción, dependiendo de la forma farmacéutica, pues nos va a dar también un tiempo de eficacia cortoplacista o largoplacista. La inhalatoria, dado que la molécula descarboxila entra rápidamente a los pulmones y de ahí se va a vasos sanguíneos prácticamente de forma inmediata, el inicio de acción es de 90 segundos. Mientras que el pico de acción de la analgesia, por ejemplo, por dar un ejemplo, va a ser de 15 a 30 minutos. La duración en horas de este inicio terapéutico nos alcanza para más o menos unas 2 a 4 horas de control de la sintomatología. Por lo tanto, la vía inhalatoria se convierte en una vía de rescate de algunos síntomas, mientras que las formas de administración oral nos dan un inicio de acción tardío. El paciente llega a tardar entre 30 a 90 minutos, dependiendo de su composición corporal, de su metabolismo, con un pico máximo de 2 a 4 horas y con una duración máxima de 8 hasta 24 horas. Entonces, muchos pacientes también en las formas orales, pues logran un control realmente mucho más paulatino, mucho más continuo de la sintomatología. Su absorción es lenta, la disponibilidad es baja, pero pues se consigue una duración de acción bastante alta. Y tenemos, por ejemplo, las tópicas, que ahí vamos a ver la aplicación sobre todo con CBD para manejo del tema cosmético, del tema belleza,
pues es muy variado en los países, diferentes países del mundo, realmente es un mercado muy importante. En nuestro país está excluido dentro del reglamento, salvo que sea una forma tópica con indicación médica. Sin embargo, se están generando otros canales regulatorios para poder tener una industria cosmética de cannabinoides en el futuro. Se sabe que el THC no se absorbe bien en piel y que a diferencia de CBD y CBN, que se absorben 10 veces más, pues esto es realmente algo que sí pudiera tener una aplicación importante. Por eso vemos productos, grandes productos a nivel internacional que pues tienen una serie de medicamentos a nivel tópico con CBD, porque ahí sí hay una respuesta terapéutica importante. ¿Ok? Bueno, vamos a... Déjenme aquí callar un ratito esto. Okay. Entonces, ¿es legal prescribir el cannabis? Bueno, ya se los comenté y se los vuelvo a repetir. Tenemos desde el 2017 una ley general del cannabis, ¿no? Donde ahí se contempla en el artículo 4 de la Constitución que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, ¿sí? Y esto hace referencia a las fórmulas magistrales y su existencia, y al artículo 224 que contempla justamente lo que antes conocíamos como boticas, hoy conocido como medicina personalizada, definiendo los medicamentos magistrales cuando son preparados conforme una fórmula prescrita por el médico. Y hoy esas boticas a nivel de México se están preparando para tener las materias primas del cannabis aislado, terpenos, flavonoides, y poder construir a partir de una prescripción médica normal. Ahí no se necesitaría, salvo que tuvieran elementos como THC, elementos psicoactivos, que necesitaríamos utilizar nuestro reglamento especial de medicamentos controlados, opiáceos, o en este caso psicotrópicos. ¿Okay? Estas son una de las maneras que hoy tenemos la disponibilidad de trabajar con cannabis, y vuelvo a repetir, lo tenemos ya que está en la Ley General de Salud, y nosotros médicos podemos generar ciertas fórmulas personalizadas con cantidades variables de los cannabinoides disponibles. Así también es una práctica que se conoce en algunos países para trabajar con la planta, y no aislando, digamos, toda la planta, haciendo todo el extracto y colocándola dependiendo de la cepa, que esa es otra manera que se puede trabajar también el cannabis, y que de hecho en los países americanos, canadienses, se trabaja mucho con los diversos espectros o los diferentes, ¿cómo se llama? Como diferentes cepas de la planta que tienen más o menos o producen genéticamente y de acuerdo a las semillas que tengamos, más o menos elementos del cannabis. Hay plantas que producen mayoritariamente CBD, hay plantas que producen mayoritariamente THC, ¿sí? Y ahí nos vamos en todo el abanico de flavonoides y terpenos, que repito, pues eso va a darnos unos elementos personalizados dependiendo el tipo de padecimiento y el tipo de paciente que tengamos para aplicación de este tipo de medicina. Nosotros siempre les decimos que como profesionales de la salud y como pacientes tenemos que exigir la procedencia legal de los medicamentos y exigir cuando menos los certificados de análisis que corroboren que el contenido de cannabinoides es el correcto, es el que corresponde a la etiqueta, y también sea pues un producto libre de químicos, libre de hongos, libre de bacterias, libre de tóxicos. ¿Sí? Esto hay que exigirlo, ya que, les repito, estamos también hoy luchando contra un mercado negro muy importante que a veces pues nos alcanza, tristemente. Vamos a entrar ya en la siguiente clase y voy a dejar un poquito aquí, si me permiten, la clase para poder hacer un pequeño break y hablar entonces de los efectos secundarios de los cannabinoides. ¿Por qué quiero hacer esto y por qué dividimos en este curso un capítulo especial
para poder hablar sobre efectos secundarios. Primeramente porque en el mexicano no existe data clínica que nos demuestre cuál es la farmacogenética, cómo es la farmacocinética y la farmacodinámica de las componentes moleculares del cannabis en el mexicano. Hemos visto en la clínica una variación importante dependiendo del grupo étnico, el grupo indígena, el grupo derivado también de regiones del país donde hay metabolizadores más rápidos de cannabis, metabolizadores lentos, y observamos incluso algunos efectos secundarios que se repiten dependiendo del tipo de mexicano, si son mexicanos que tienen padres o madres de alguna nacionalidad, de alguna raza, con algunos elementos donde esto pues sí impacte en cómo vamos a responder a la planta. Así es que también la gente hoy día con este mercado negro inundado, pues tiene una cantidad de productos a elegir pensando que el cannabis es inocuo. Y tenemos que ser muy claros, el cannabis y sus elementos no son inocuos. Si bien es una planta que tiene una toxicidad muy baja, vuelvo a repetir, un grado de dependencia o un riesgo de dependencia o de abuso muy bajo, sí es una planta, sí son sus moléculas, moléculas que pueden llegar a producir efectos secundarios. Así es que vamos a revisar la siguiente clase, solamente el tema de seguridad y tolerabilidad. Y mientras tanto, pues les agradezco que se queden, hagamos un pequeño break, si me pareces, si me ayudas, Eli, con eso, y regresamos en un momento con la clase de seguridad y tolerabilidad del cannabis. Muchas gracias. Gracias.